Bueno, primero que nada agradecerle la invitación una vez más a su asamblea. Siempre grato poder participar con hermanos y vamos a ver por qué, porque precisamente uno de los temas que aborda la porción de la escritura que vamos a leer. Y para eso necesito que me acompañen en sus Biblias, en Primera de Juan, el capítulo 1, el versículo 1. Y mientras, bueno, esta carta es de meditación personal, ciertamente, pero el estudio de ella y la meditación en ella ha sido de provecho para el que habla, en primer lugar, eh, poder contemplar cosas que no había considerado en cuanto a la palabra del Señor y en cuanto a la dinámica de la comunión. Eso es lo más relevante en cuanto al pasaje que vamos a considerar. Así que vamos a leer, para dar comienzo, el versículo 1. Dice, vamos a leer hasta el 10. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Y voy a agregar el capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hasta ahí va a ir la lectura en la palabra del Señor y ruego al Señor que me ayude a exponer lo que hay en mi corazón con respecto a esta porción, que no sé si se dan cuenta cuando uno llega a las cartas de Juan, es totalmente diferente de los escritos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, por lo general, escribe a una iglesia determinada, conoce a hermanos de la localidad, está pendiente de algunas dificultades, le ha sido comunicado algún problema, y él responde referente con una lógica irrefutable, basado en las escrituras, con mucha maestría, ciertamente dotado por el Espíritu Santo, va resolviendo estas situaciones que van apareciendo. Pero cuando uno llega a los escritos de Juan, no hay nada de eso.
Juan comienza como comienza su evangelio, muy similar. Aunque la frase en el principio del evangelio de Juan capítulo 1 nos hace remontarnos al principio eterno del tiempo antes del tiempo, de la eternidad, por así decirlo, cuando Dios en su omnipotencia comienza a manifestarse en revelación allá en la eternidad como el Verbo, aquel Verbo que era con Dios, aquel Verbo que estaba con Dios y aquel Verbo que es Dios y que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esa eternidad del principio es muy similar a esta eternidad, a este principio que aparece aquí en el versículo 1. Empieza de la misma manera, no hay una introducción, no hay un desarrollo de una idea, simplemente va al principio. Es como que quisiera partir cronológicamente, pero debe poner en orden sus ideas y dice lo que era desde el principio. Pero aquí se refiere al principio de lo que él conoce como la buena nueva, el principio del evangelio, porque aquí no hace referencia al estado eterno, sino lo hace más adelante en un paréntesis. Aquí hace referencia a aquello que él ha oído, aquello que le fue anunciado. Recordemos que el apóstol Juan, el escritor en esta carta, fue discípulo de Juan el Bautista. Así está identificado en su propio evangelio. Él relata situaciones que solamente discípulos de Juan podían haber contemplado. Y sabemos, por ese mismo evangelio, que él fue uno de los que siguió al Señor aquel día cuando Juan le señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todas esas cosas que él primero había oído acerca de aquel Mesías que había de venir, del Cristo, del ungido de Dios. Y él comienza diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, les había sido anunciado, les había sido profetizada la venida de aquel Mesías, lo que hemos visto, y él fue testigo ocular, él pudo ver, él pudo percibir estas cosas con sus ojos. Aquí dice lo que hemos visto con nuestros ojos, y note que él usa los pronombres y los verbos en plural, primera persona. Está anunciando de que no está solo, de que tenía compañeros, de que habían varios y de que eran testigos de lo que habían oído y de lo que habían visto. Y me llama la atención que no solamente se queda con lo que oyó y con lo que vio, sino que además dice lo que hemos contemplado. Y eso de contemplar es una observación mucho más profunda que solamente oír y ver, sino que involucra el uso de la inteligencia, el uso del intelecto, el uso de la observación. Es como cuando nosotros estábamos estudiando y éramos pequeños y nos hacían ir anotando, ¿cierto?, cómo se desarrollaba una planta en un pequeño recipiente. En el caso mío era de un yogur. Y yo ponía ahí día 1 y veía cómo crecía la raíz. Día 2 se desarrollaba el tallo. Y todos estos cambios que habían, estas transformaciones que habían en relación a ese experimento, eso era una observación. Y esa observación es la que el apóstol Juan aquí está ocupando para decir lo que hemos contemplado. Y no solamente él oye con sus compañeros, no solamente él ha visto o ellos han visto con sus ojos, no solamente lo han contemplado usando su intelecto, sino que además agrega algo que es maravilloso. Y palparon nuestras manos.
Ellos compartieron y tocaron y estuvieron cerca y disfrutaron de la presencia de aquel que aquí es identificado como el verbo de vida. El mismo verbo que él está identificando allá en el capítulo 1 de su Evangelio, como aquel verbo que era en el principio, el que estaba con Dios y que era Dios, ese verbo aquí él está diciéndonos que ese verbo divino, que ese verbo de vida, ese logos, el eterno logos de Dios, estuvo con ellos. Y esto para nosotros debiera ser tremendamente gratificante, porque hoy en día una de las cuestiones que más se devalúa en el mundo incrédulo es la fe cristiana. Hoy día nosotros no podemos congregarnos, como decía un hermano en la oración, en forma presencial, pero no por eso nuestra fe ha decaído. Al contrario, creo que se ha incrementado en algunos por causa de que han tenido mayor acceso a oportunidad de escuchar más la palabra de Dios. Creo que hemos pasado por pruebas mucho más graves en este último tiempo, tan corto, que nos han hecho a algunos depender mucho más de la persona de nuestro Señor. Y quiero decir con esto que nuestra fe puede ser cuestionada en el mundo, pero mire la base que tiene. Y a esto quería llegar. Juan no tiene una fe ciega. La fe del creyente no es una fe ciega. Y eso es lo que nos dicen muchas veces a nosotros. Ustedes son ciegos porque tienen una fe ciega, una fe que no duda nada. Pero nuestra fe tiene un fundamento que es primeramente bíblico, histórico, real, testificado por testigos presenciales. Cuando uno va a un tribunal, aún el día de hoy, y también en los tiempos de la ley así se establecía, por boca de 2 o 3 testigos se termina todo asunto. Esa era la mayor prueba que había. 2 o 3 testigos que concordaran y el asunto quedaba zanjado. El Señor dejó a 11, 12 si contamos al que tomó el lugar de Judas, y más aún después estuvo el apóstol Pablo. Un cuerpo de apóstoles, un grupo de hombres, y también había testigos presenciales de la iglesia como mujeres y otros varones, los hermanos del Señor, que fueron importantes en su testimonio, que ellos tuvieron que guardar aquellas cosas que durante ese periodo de 3 años y medio que pasaron con el Señor, el verbo de vida, debían transmitir y proclamar una vez que en ellos hubiese estado el Espíritu Santo. Tantas cosas que aprendieron, tantas doctrinas, enseñanzas prácticas, el ejemplo del Señor ahí, delante de ellos. Por eso Él puede decir todo esto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Esa era la experiencia apostólica. Esa es la base de nuestra fe. La persona del Señor a través de los ojos y del testimonio de los apóstoles. Fíjese que nosotros no tenemos ninguna otra base. Las escrituras son
parte de este testimonio. Las Escrituras son el reflejo palpable que dejó el Señor por medio de sus apóstoles. Mateo y Juan eran apóstoles, discípulos del Señor, y dejaron sus evangelios escritos. Lucas y Marcos fueron compañeros de apóstoles que el Señor también estableció en su iglesia. Y así los libros del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, la carta a los hebreos y los mismos escritos de Juan, junto a Judas y Santiago, vienen a conformar el canon del Nuevo Testamento. Testimonio apostólico, de primera fuente, de los más cercanos. Y mire, ¿cuál es la importancia de esto? Porque el versículo 2 dice, ¿por qué? Y esta carta tiene dos frases que son súper importantes y que usted debería subrayar cada vez que aparecieran. Dice, ¿por qué? Y la otra frase que se va a aparecer por ahí es, ¿para qué? Como en el versículo 3 a la mitad. Una nos da la base. ¿Por qué? Nos está diciendo el porqué de esta situación. ¿Por qué es importante esto que era desde el principio y que ellos testificaron? Porque la vida, ¿cuál vida? La vida de Dios. El verbo de vida, esta vida que viene de lo alto, esta vida que es de otro orden, que no es la vida natural que nosotros conocemos como que somos concebidos, como que somos dados a luz, respiramos, comemos, ¿cierto? Sentimos nuestro cuerpo y luego a esperar la muerte para partir a la eternidad. No, esa vida no, esa vida tan breve que es como un suspiro, que es como la neblina de la mañana, que así lo describe la Escritura. La vida del hombre es como neblina, es como la hierba que florece en la mañana y a la tarde se seca. Tan breve es la existencia del ser humano. Pero aquella vida sobrenatural, aquella vida que es eterna, aquella vida que es de Dios, dice, fue manifestada. Fue manifestada, o sea, fue dada a conocer. Eso es ser manifestado, es dado a conocer de parte de Dios. Procede de Dios, viene de Dios y fue manifestada por Dios. Y ellos dicen, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Ahí está, es la vida eterna. Ellos se han dado el trabajo, encomendado ciertamente por el Señor, de que esta vida que les fue manifestada, que ellos vieron, fue testificada, ellos dieron un testimonio a una costa de sus vidas, la mayoría de los apóstoles, según la tradición, no está en las Escrituras, excepto Jacobo, que fue decapitado, fueron muertos por causa del Señor. Juan más adelante será exiliado a Patmos por la causa del Señor. Ellos tuvieron que padecer por la causa del Señor. Su testimonio es fidedigno. Como dijo alguien por ahí, escuchando una predicación, decía, nadie puede, muchos pueden vivir por una mentira. Y así lo vemos. Falsas religiones en el mundo logran grandes beneficios mintiendo. Pero nadie va a morir por una mentira. Y una de las pruebas tangibles de que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo fue verdadero a lo largo de los siglos es la vida de incontables testigos, incluyendo los apóstoles, que dieron su vida por el Señor, su testimonio. Y mientras estaban ahí, os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dios, el Padre,
es el que encomienda esta tremenda manifestación de la vida a estos hombres sencillos como nosotros, pero escogidos por Dios para llevar este testimonio. Y aquí cambia un poco el orden. Si se da cuenta, en el versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído. Ahora lo cambia porque ahora lo que está haciendo énfasis no es tan solamente la persona del Señor, sino más bien los hechos del Señor, lo que hemos visto. ¿Qué hacía el Señor primero? Señales, prodigios, milagros, que enfatizaban la enseñanza que después Él iba a entregar. Como cuando multiplicó los panes y después Él anunció que Él era el pan vivo que descendió del cielo. En ese orden, el Señor mostraba su poder y luego entregaba una tremenda enseñanza, principalmente en el Evangelio de Juan. Y Él dice, eso os anunciamos. Esas cosas, Juan y sus compañeros le daban importancia a los hechos y las enseñanzas del Señor, y eso era su predicación. Eso era su tema, podríamos decir nosotros. De eso hablaba, en eso se deleitaba Juan. El escritor no está poniendo énfasis en otra cosa, sino en lo que había visto y en lo que había oído. Eso quería transmitir, eso quería entregar. Y esto tiene un propósito. Y esto es la importancia de este pasaje, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y es como si Juan estuviera hablándole ahora al receptor de la carta. Quienes fueran, que estos fuesen, porque no están identificados en ninguna parte de la carta. Por lo tanto, podríamos tomar esta carta y aplicarla a nosotros directamente. Es algo que la Escritura nos deja, el Espíritu lo guió para escribirlo así, para que fuera aplicable a nuestra vida directamente. Somos creyentes, somos salvados por el Señor, hemos puesto nuestra confianza en el Señor, hemos escuchado el mismo evangelio que Juan y sus compañeros predicaban. Y por la gracia del Señor ha llegado a nuestros días, conservado en las Escrituras. El Señor ha dirigido los corazones de hermanos que iban antes que nosotros y nos han anunciado las mismas verdades, sin agregar y sin quitar. La pureza del Evangelio. De esto nosotros debemos dar gracias a Dios. De esto nosotros debiera ser nuestra contemplación. ¿Por qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. El deseo del apóstol, el deseo de cada uno de los apóstoles que escribió los libros del Nuevo Testamento, es que nosotros, los que hemos alcanzado los últimos días, tengamos comunión, tengamos esta participación, tengamos esta buena parte con ellos de todas las cosas que Dios ha manifestado tocante al verbo de vida, la vida eterna. Si nosotros ponemos nuestra mirada en estas cosas, en las cosas que se consideran como el Evangelio, la buena noticia, que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores, que ese Hijo eterno de Dios, el Verbo de vida, estuvo entre nosotros con grandes señales, prodigios y milagros. Entonces nosotros, al meditar, al hacer nuestras esas enseñanzas, ese conocimiento, esa gracia de Dios, tendremos comunión con aquellos que tuvieron ese privilegio. ¿No lo dice así el Señor al final del Evangelio de Juan en el capítulo 17? Cuando dice que no ruega solamente por estos, hablando de los apóstoles, sino que rogaba también por aquellos que habían de creer en mí por la palabra de ellos. Nosotros somos de esos. La bendición del Señor nos alcanza.
porque hemos creído la palabra de los apóstoles, las palabras del Señor, que transmitieron ellos con fidelidad al costo de sus vidas, con mucho sufrimiento, pero con gran gozo. Así lo leemos en el libro de los Hechos, cuando Pedro y Juan fueron encarcelados y fueron, dice, que los azotaron y ellos salieron gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a padecer afrentas por causa del nombre del Señor? ¿Es que acaso no se avecinan tiempos difíciles, tal vez? ¿Es que acaso no estamos dispuestos nosotros a padecer vergüenza? Hay cierto temor de que cambien las condiciones del día de hoy. ¿Acaso el Señor no está en control? Yo quiero recordarles, hermanos, que cuando el apóstol Juan está escribiendo, estaba en pleno apogeo el Imperio Romano. Gobiernos autoritarios, contrarios a la palabra del Señor, totalmente ajenos y paganos. Y ellos aún así se mantuvieron en la fidelidad del mensaje proclamado. ¿Por qué? Porque ellos querían que nosotros, ellos estaban pensando en los que venían después, ellos pensaban en los nuevos creyentes, tuvieran comunión con ellos. Y mira lo que dice a continuación, y nuestra comunión, esta que tienen los apóstoles y los creyentes en general, verdaderamente, esto es como muy cierto, es totalmente verdad, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es una comunión que está en carácter horizontal, hermanos con hermanos, por causa de la doctrina, por causa de la enseñanza, por causa del Evangelio primeramente, pero también por la doctrina que nos gobierna, que nos guarda, que nos protege y nos hace tener comunión unos con otros. Pero esta comunión, cuando uno ve un poco más allá en lo espiritual, es una comunión también ascendente. Es una comunión que va con el Padre y es una comunión que está con su Hijo Jesucristo. Y esta es la misma dinámica que aparece en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, cuando dice que el verbo era en el principio con Dios y el verbo estaba con Dios, estaba cara a cara con Dios. Estaban en una comunión eterna, en una intimidad eterna, profundamente ligados el verbo y Dios, el Padre y el Hijo, el Padre y el Hijo, el Padre entregando su amor al Hijo y el Hijo entregando su amor al Padre, y este vínculo eterno vino a ser ahora nuestra comunión con ellos por causa de la palabra. ¿Usted se da cuenta que hemos entrado en una dinámica eterna? ¿Que hemos entrado en una comunión que es totalmente fuera de este mundo? ¿Que estamos ligados íntimamente al que está sentado en la gloria? Fíjese el nombre que se ocupa aquí, Jesucristo, el Salvador, el ungido, el Hijo, el que es Dios, pero que siendo hombre, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El que venció, el que murió y al tercer día resucitó para ser exaltado hasta lo sumo. Con Él tenemos comunión. Con Él nosotros tenemos comunión y con su Padre. Entonces termina este pasaje, dice, estas cosas os escribimos, y aquí está la frase de nuevo, ¿para qué? Aquí está el propósito. El primer propósito era que tuvieran comunión, y teniendo comunión, le escribe estas cosas, para que el gozo sea cumplido.
sea un gozo pleno, sea un gozo vivo, totalmente que llene el corazón del creyente, que no haya lugar a dudas, tristeza, ansiedades. Un gozo cumplido no da lugar a sentimientos negativos, es algo totalmente sobrenatural, está más allá incluso de nuestra propia comprensión. Pero ¿quién no ha disfrutado de una conversación, por ejemplo, hablábamos de nuestro hermano, que está padeciendo terrible enfermedad? Y yo sé que muchos conocemos a varios que han padecido enfermedad. Y a veces uno va con la intención de animar a ese hermano porque está con dolores. Y el hermano empieza a hablar de la palabra del Señor. Y se da cuenta uno que el hermano tiene más gozo que uno. En medio de una tremenda tribulación, el hermano me consuela. El hermano me lleva a la presencia del Señor con sus palabras. Me hace buscar al Señor en oración. Me pide, oremos, hermano. Me hace ver la necesidad de otro. Me hace buscar el rostro de Dios. Y me hace sentir tan pequeño en pensar que todas mis circunstancias, mis problemas, mi trabajo, mis propias necesidades me han alejado del Señor. Mire, si solamente viéramos hasta el versículo 4 y lo hiciéramos nuestro, la persona del Señor, sus experiencias, sus enseñanzas, sus milagros, y lo creyéramos profundamente, lo guardáramos en nuestro corazón, lo atesoráramos, nuestra comunión sería otra. Cuánto nos falta crecer en la gracia y el conocimiento del Señor, ¿cierto? Uno, mire, es un pasaje tan cortito y involucra tanto. Ahora él va a resumir todas las enseñanzas del Señor en el versículo 5. Todo lo que el Señor ha enseñado en esos años de ministerio con ellos, él lo va a resumir en un mensaje. Y aquí dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz. Y aquí uno tendría que entrar a entender que Dios es más que luz, porque de esta carta se desprende una de las frases favoritas del mundo hoy en día que dice, Dios es amor. ¿Sí o no? Todos citan primera de Juan 4, ¿cierto? Dios es amor. Pero lo citan mal porque dice, ¿cómo me voy a condenar si Dios es amor? Pero nadie cita este pasaje. Mira, el mensaje que hemos oído de Él, del Señor, del Hijo de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, es que Dios, el Dios eterno, es luz y no hay tinieblas en Él. Y esto involucra que en Dios no hay pecado, ni sombra de pecado. Dios es luz, es perfecto. Dios irradia perfección, sus atributos son tan perfectos que Él se manifiesta como una luz radiante. Todo en perfecta armonía. Su justicia, su santidad, su amor, su omnipotencia, su omnisciencia, todo es perfecto. Todos los atributos de Dios son perfectos y están en perfecto equilibrio y armonía. Incluso su ira. Pero ¿qué pasa con la luz? Cuando pasa por un prisma transparente y se refleja, se descompone.
y aparece un arco iris que descompone en muchos colores diferentes el haz de luz blanco que lo atraviesa. Un cuerpo que tiene la capacidad de reflejar la luz como un prisma, como un triángulo, digámoslo así, transparente, un cuerpo sólido, refleja la luz y al otro lado aparece una tremenda gama de colores brillantes, igual que un arco iris. Y eso es una analogía hermosa, porque si Dios es luz y tomó un cuerpo en la persona del Señor, contemplando al Señor Jesucristo, nosotros podemos apreciar todos los atributos de Dios. ¿Sabe lo que dice la carta a los Colosenses? Dice que en Él, en el Señor Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, si yo quisiera contemplar al Señor y conocerlo solo a Él, y aprender de Él y mirarle a Él, ¿sabe de quién estoy aprendiendo? Estoy aprendiendo de Dios. Su carácter, su fortaleza, su formidable humildad y amor, su mansedumbre, su templanza y tantas cosas que pueden, su misericordia, su gracia, atributos, características del Señor que reflejan lo que es Dios. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Su santidad, totalmente santo. Si decimos que tenemos comunión con Él, cuidado, aquí empezamos con estas, si decimos que y hacemos otra cosa, hay que tener cuidado con esta frase. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, aquí tiene que entenderse que cuando Él dice esto es, si nuestro hablar es que tenemos comunión con el Señor, ¿cuántas veces nosotros podríamos decir eso? Siempre podríamos decir que tenemos comunión con el Señor, siempre. Pero luego dice, y andamos en tinieblas, o sea que nuestra característica de vida, eso es el andar, es como yo me dirijo, es como yo doy mis pasos en este mundo, es en tinieblas, en pecado. Las tinieblas son el pecado. Las tinieblas es la oscuridad. Y en el Evangelio de Juan dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo y en el mundo estaba. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y porque no querían ser reprendidos. Pero si andamos, si andamos en tinieblas, mentimos. O sea, no estamos diciendo la verdad, no es verdad. Si nosotros seguimos pecando, si nosotros vivimos en el pecado, si nosotros vivimos en la tiniebla, aunque digamos que tenemos comunión con el Señor, estamos mintiendo. Pero esto no debería ser la realidad de un creyente. Esta es la realidad de los falsos creyentes. O de aquellos que tienen la comunión cortada. Porque aquí Él se incluye. Fíjese que esta puede ser la experiencia de un creyente, porque el apóstol se incluye en ella. Si decimos, mentimos y no practicamos, está Él incluido, la verdad. Qué importante es practicar la verdad. Qué importante es poner en práctica las palabras de Dios. Eso es parte de guardar la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, tenemos aquí que aún un creyente como el apóstol se incluye. Y también se incluye en el versículo 7, pero si andamos en luz, fíjese que aquí el andar ahora es en la luz.
como Él está en luz. Y aquí la comparación es con Dios, con el Señor. Si andamos en luz, nosotros podríamos andar en la luz y podríamos andar en las tinieblas. Pero aquí dice que si andamos en luz, como Él está en luz, el Señor no necesita andar en luz porque Él es luz, y donde Él está, está la luz. Entonces, Él está siempre en luz. Y nosotros podríamos andar en esta luz. Entonces aquí dice, si se cumple esto, que andemos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Otro requisito para estar en comunión con los hermanos y con el Señor es que tenemos que andar en la luz. O sea, tenemos que andar con una vida de acuerdo a la santidad de Dios. No podemos pretender tener comunión en una iglesia o comunión con el Señor, como dicen algunos, porque algunos ya no se quieren identificar con una iglesia local. Entonces, aquí dice bien clarito, tenemos comunión unos con otros. Y eso quiere decir que debiéramos tener comunión con una iglesia local. Y fíjese que solamente cuando estamos en esta situación aparece esta frase tan famosa entre los creyentes, dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este es un privilegio para los creyentes en comunión. Si usted no es un creyente en comunión, debería primero convertirse al Señor. Si usted es creyente y no está en comunión, debería volver a la comunión. Porque todo lo que haga fuera de esto, si permanece ahí, será disciplinado. Se le llamará la atención. Ya me va a alcanzar la hora. Entonces luego el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. No podríamos decir nosotros que nunca hemos pecado. Sería un engaño. Y el engaño más triste es cuando se engaña a uno mismo. Porque ¿quién te saca del engaño? Y la verdad, dice, no está en nosotros. Pero luego dice, y por eso yo digo que es experiencia de creyentes, porque lo he vivido, porque he estado ahí. Si confesamos nuestros pecados. ¿Sabes lo que significa la palabra confesar? Y con esto voy a terminar este pasaje. Y es algo que aprendí hace poco, pero que lo aprendí bien. La palabra confesar es homologar. En el griego es homologar. Yo no soy estudioso del griego, pero a veces me llama la atención porque todavía se ocupa esa palabra en el español. Por ejemplo, si alguien quiere cambiar o hacer equivalente un vehículo de diésel a benzina, tiene que homologarlo. Y eso quiere decir, confesar quiere decir lo mismo. Esa palabra quiere decir lo mismo. Si confesamos nuestros pecados, si decimos lo mismo de nuestros pecados, ¿lo mismo de qué? ¿Quién es el que condena el pecado? Es Dios. Dios ha establecido en su palabra lo que es pecado y lo que no es pecado. Y lo que es pecado, Él no cambia de parecer, es pecado. Nosotros somos los que hacemos variar las definiciones y muchas veces queremos suavizar la realidad de nuestros actos diciendo que no es pecado. Pero Dios dice que es pecado. Entonces, cuando nosotros nos vemos alcanzados por la palabra de Dios, cuando nosotros descubrimos en la Escritura que lo que estamos haciendo es pecado a los ojos de Dios, nosotros debemos confesar. Debemos decir lo mismo que Dios dice de nuestro pecado y repudiarlo como Dios lo repudia, porque es pecado, porque es maldad, es tinieblas, y Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y yo quiero tener comunión con Dios.
No me interesa tener comunión con las tinieblas, porque eso no aparece en la Escritura. La comunión es con Dios, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo y con mis hermanos. Y yo quiero estar limpio. Si confesamos nuestros pecados, versículo 9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos. Qué necesaria es la limpieza. Qué necesario es buscar en las Escrituras si estamos en pecado o no estamos en pecado. Qué necesario es estar limpios para el Señor. Ser perdonados por el Señor. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Dios no es hombre para que mienta. Lo más probable y lo más seguro es que estemos nosotros equivocados ante esa perspectiva. Y mira, lo triste sería que su palabra ya no está en nosotros. Yo he visto casos donde se han apartado del Señor, muy cercanos, y ya no les interesa que Dios diga que es pecado. Y duele. Duele porque son casos cercanos. Y termino con el versículo 2:1 cuando dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos un recurso, que es la confesión, pero tenemos un representante en los cielos, un abogado, un paracleto, uno que es infalible, uno que puede poner toda la fianza a nuestro favor, uno que tiene recursos ilimitados, uno que vertió su propia sangre por nosotros, que es capaz de dar su vida por nosotros. ¿Cuántas veces alguien dice, no, yo daría la vida por mis hijos? ¿Sabe? El Señor dio la vida por nosotros, para salvarnos. Si nosotros vamos a Él humillados, contristados por nuestro pecado, confesando nuestro pecado, Él es nuestro abogado, se pone al lado de nosotros y nos defiende delante del Padre. Jesucristo el justo. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Oramos? ¿Sí? Nuestro bendito Dios y Padre Celestial, gracias le damos por su palabra, gracias por el Señor Jesucristo, porque en Él tenemos salvación y vida eterna, Padre, y el perdón de nuestros pecados. Y tenemos este gran gozo, este privilegio de tener comunión con los hermanos y contigo, Padre Celestial, a través del Señor Jesucristo. Nos has invitado a algo precioso, algo nuevo, algo totalmente diferente a lo que hay aquí en el mundo. Es algo maravilloso que nos llena el corazón y por lo cual te estamos muy agradecidos. Y aunque tropecemos, oh Dios, tu palabra dice que 7 veces caerá el justo y aún se levantará. Tenemos esta maravilla que es la confesión y un abogado intercesor allá en los cielos, Jesucristo el justo, tu Hijo. Te damos gracias por eso en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.